El primer enemigo de esta tierra no fue un ejército, sino la forma misma del mundo. Una costura geológica, larga y estrecha, atrapada entre la muralla vertical de los Andes y el silencio despiadado del Pacífico. Aquí, la supervivencia no era una adaptación, era una afrenta constante a la geografía, un desafío que se imponía a cada paso, desde los glaciares hasta el desierto más seco del planeta. Esta franja de tierra indomable se convirtió en un crisol de violencias primarias, donde la vida se aferraba a los valles fértiles como una herida que se niega a sanar. Mucho antes de que los mapas coloniales le dieran un nombre, existían tribus y clanes, cazadores y agricultores, cuya única ley era la del filo y la resistencia contra un entorno que nunca ofrecía una tregua real. En el norte, los pueblos atacameños y diaguitas aprendieron a negociar con el calor letal y la escasez de agua, construyendo sociedades defensivas y pragmáticas enfocadas en el recurso. Pero más al sur, donde la lluvia era una constante y el bosque era un laberinto verde, otra fuerza se estaba gestando, una cultura forjada en la autonomía feroz y el desprecio por la rendición, el pueblo mapuche. Este era un escenario ya cargado de tensión cuando el primer rumor de imperios llegó desde el norte, arrastrándose sobre las montañas como una tormenta de arena. El Inca, el gran constructor andino, avanzaba con su sistema rígido y su promesa de orden total, buscando integrar estos valles en su vasta red de caminos y tributos imperiales. Fue un choque violento, la voluntad de un imperio centralizado contra la independencia visceral de los grupos del sur. El Tahuantinsuyo llegó hasta el río Maule, pero nunca logró cruzar esa barrera invisible de resistencia. Fue detenido por la misma cultura que, décadas más tarde, se convertiría en la pesadilla de un invasor aún más voraz y tecnológicamente superior y mortal. Los incas se retiraron, dejando una línea de demarcación, un límite sangriento que marcaba el fin de su control y el inicio de la zona libre. Era un presagio, la advertencia de que esta tierra no se entregaba fácilmente al yugo, y que cualquier conquistador que mirara hacia el sur encontraría no una provincia dócil, sino un campo de batalla permanente y salvaje. Y entonces el verdadero cataclismo se hizo presente en el horizonte. No llegó como una invasión gradual, sino como una enfermedad traída por hombres envueltos en metal y montados en bestias aterradoras. Eran los herederos de la península ibérica, impulsados por la codicia del oro y la convicción absoluta de su derecho divino a someter cualquier voluntad que se opusiera. La historia de esta tierra cambiaría para siempre en el verano de 1536, cuando Diego de Almagro, cansado y defraudado por la búsqueda de un segundo El Dorado, atravesó el temido paso de San Francisco. Vio un paisaje desolado y hostil, pero más allá del desierto, vislumbró la posibilidad de fama y dominio territorial. Pero Almagro encontró poco oro y demasiada resistencia. El camino fue una carnicería invernal, con sus hombres cayendo congelados en la alta cordillera. Una bienvenida brutal del territorio que prometía riquezas. Regresó al Perú, humillado, y advirtiendo que lo que había al sur no era una provincia, sino una trampa sangrienta e infame. Su fracaso, sin embargo, no disuadió a otros. Había un hombre con la ambición suficiente para despreciar el informe de Almagro y desafiar la geografía con soberbia militar. Pedro de Valdivia, un veterano de la guerra italiana y la conquista de Pizarro, no buscaba tanto la riqueza instantánea como la gloria de fundar un reino propio y eterno para su linaje. En 1540, Valdivia inició el épico viaje, llevando apenas 150 hombres, un número ridículamente pequeño para el tamaño y la promesa de la empresa. Partió de Cusco y se internó en ese territorio que ya tenía fama de ser el fin del mundo conocido, el lugar donde la ambición imperial se estrellaba contra la cordillera. La primera travesía por el desierto de Atacama fue una prueba de voluntad extrema, de desgaste físico y mental. El sol
La sed y la escasez buscaban desintegrar la columna mucho antes de que se encontraran con un enemigo humano organizado. Valdivia no solo luchaba contra el entorno hostil, luchaba contra el terror y el escepticismo de sus propios soldados. El 12 de febrero de 1541, Valdivia plantó su estandarte. En un pequeño valle junto a un cerro rocoso, fundó Santiago del Nuevo Extremo, la semilla de lo que él creía que sería la capital de una nueva España. Pero esa fundación no fue un inicio. Fue una insolente declaración de guerra total contra todo lo que lo rodeaba. La respuesta nativa no se hizo esperar ni un solo mes. Los asentamientos incipientes, las granjas rudimentarias y las pocas defensas erigidas por los españoles se convirtieron instantáneamente en objetivos prioritarios. Los líderes locales, viendo la vulnerabilidad de la pequeña guarnición, decidieron que el momento de aplastar al invasor era ese instante preciso. Michimalonco, un líder picunche, organizó el primer asalto coordinado, un ataque masivo que casi borra a Santiago de la faz de la tierra 7 meses después de su fundación. Este evento inicial y destructivo estableció el patrón de la conquista, una supervivencia desesperada en medio de la hostilidad absoluta del territorio y sus gentes. El 20 de septiembre de 1541, la recién fundada ciudad fue reducida a cenizas y escombros ardientes. Los pocos españoles supervivientes se atrincheraron en el cerro Huelén, con la espada de Valdivia como su única ley y refugio. La defensa fue una hazaña de brutalidad y desesperación, marcada por la determinación de Inés de Suárez. Ella, la única mujer en la primera fase de la conquista, ejecutó a 7 caciques prisioneros para desmoralizar y aterrorizar a los atacantes, un acto tan frío como crucial para la supervivencia de la colonia. Demostró que la conquista de Chile no sería un paseo militar, sino una carnicería sostenida por una voluntad de hierro, sin piedad ni arrepentimiento. Valdivia logró reconstruir su fortaleza, pero entendió que la verdadera riqueza de esta tierra no estaba en los metales preciosos extraídos, sino en la mano de obra para obtenerlos y en la tierra misma para sembrar una nueva vida. Su ambición lo llevó fatalmente más al sur, justo hacia el corazón del conflicto que sus antecesores habían evitado, la Araucanía indomable. El error fundamental de Valdivia y de toda la corona en las décadas siguientes fue subestimar la estructura social flexible y descentralizada de los mapuches. No había un solo rey que pudiera ser capturado. Cada lonco, cada líder, era una fuerza autónoma, dispuesta a luchar hasta la extinción completa de la amenaza. La expansión española hacia el sur se convirtió en una cadena de fuertes aislados y vulnerables, eslabones débiles en una línea de batalla interminable que drenaba los recursos. Valdivia creía que el tiempo jugaba a su favor, que la tecnología y la fe superarían la resistencia, pero la selva y la nieve tenían otros planes, y la resistencia aprendía rápido el arte de la guerra. A medida que el avance se hacía más profundo y arrogante, la tensión se acumulaba de manera explosiva en el sur. El conquistador había sembrado el viento y estaba a punto de cosechar la tempestad, encarnada en un joven guerrero que había aprendido las tácticas españolas desde dentro, un hombre que se convertiría en el fantasma definitorio de la guerra. Este conflicto no era una guerra por someter un territorio lejano y desconocido, sino una batalla por el alma misma de la tierra. Valdivia había apostado su vida, su fama y la corona de Castilla contra un enemigo que no entendía las reglas europeas de la guerra. Un enemigo que simplemente se negaba a morir bajo el yugo extranjero. La Araucanía, aquella frontera sangrienta y densa, estaba lista para devolver el golpe con una inteligencia militar inesperada, forjada en la propia escuela del enemigo. El estratega que emergió de las sombras no era un cacique tradicional, sino Lautaro, un joven mapuche que había servido como caballerizo personal de Pedro de Valdivia. Lautaro observó, escuchó y aprendió los códigos de los castellanos.
sus formaciones, sus debilidades logísticas y, crucialmente, el manejo del caballo. Escapó para llevar ese conocimiento letal a su pueblo, transformando la guerra de guerrillas en estrategia de aniquilación. Él sabía perfectamente cómo romper el mito de la invencibilidad europea de forma devastadora. La trampa final se tendió a finales de 1553, con Valdivia confiado en su fama y la solidez de sus refuerzos. El conquistador había fundado el fuerte de Tucapel, una posición demasiado avanzada e indefendible, convencido de que la amenaza indígena era manejable y que su poder ya era incuestionable en toda la zona. Lautaro usó la devastadora táctica del relevo constante, atacando por oleadas sucesivas que agotaban a los jinetes españoles sin darles tiempo para recuperarse o reagruparse. El caballo, el arma más temida de Castilla, se convirtió en una carga inútil cuando los animales estaban completamente exhaustos y rodeados. Fue una masacre planeada y ejecutada con precisión. Pedro de Valdivia, el hombre que había soñado con un reino eterno, cayó capturado y fue ejecutado con una violencia simbólica que resonó en todo el continente americano. El año 1553 marcó la derrota no solo de un hombre, sino de la idea arrogante de una conquista fácil en este rincón austral del mundo conocido. La victoria de Tucapel desencadenó una oleada de alzamientos que barrieron los fuertes españoles y obligaron a la corona a un retroceso estratégico y costoso. Castilla comprendió que someter Chile sería una empresa sangrienta y de gasto inagotable, no un botín de rápido rendimiento, sino una herida colonial que nunca dejaría de sangrar. Así comenzó la Guerra de Arauco, un conflicto que se extendió por casi 300 años, definiendo la personalidad esencialmente bélica y fronteriza de esta nación que se gestaba. Fue una guerra de baja intensidad pero constante, sin cuartel ni tregua, donde la línea entre colonizador y resistente era brutal, tensa y marcada por la tierra arrasada. Este conflicto drenó de forma continua la riqueza del virreinato del Perú, la fuente vital de suministros, armas y soldados que mantenía viva la Capitanía General de Chile. La guerra perpetua limitó la expansión real y efectiva del control español a la zona central, dejando la Patagonia y el extremo sur casi sin presencia de la corona. Al no haber oro fácil y abundante, el enfoque colonial se trasladó del metal precioso a la tierra y al control de la población indígena a través del sistema de la encomienda. La riqueza se midió entonces en parcelas cultivables y en el número de almas dispuestas a trabajar la tierra. Una nueva forma de servidumbre disfrazada de orden. La capitanía se militarizó de forma permanente, convirtiéndose en una especie de puesto de avanzada de combate, un destino de castigo y de ascenso para militares ambiciosos y audaces. Esto forjó una élite local con profundos lazos militares y un sentido de autodefensa constante contra el fantasma indómito de la Araucanía. Santiago se consolidó como el centro político y social de este vasto y estrecho territorio que se extendía en la vertical del continente. Su élite, compuesta por criollos y peninsulares, empezó a echar raíces, buscando estabilidad en una tierra que constantemente se movía bajo sus pies, tanto por los mapuches como por los sismos. La economía se basó en la agricultura de subsistencia y la ganadería extensiva, especialmente en la producción de trigo y cebo, que se exportaban con dificultad a Perú. Esta dependencia estricta del eje Lima-Callao reforzó la sensación de aislamiento extremo, pues Chile era percibido en el resto del imperio como un mero granero remoto y peligroso. Los criollos, los hijos de españoles nacidos en esta tierra difícil, crecieron con un sentido de pertenencia territorial y un profundo resentimiento social. Eran los dueños de facto de la tierra y de las pocas fortunas locales, pero estaban sistemáticamente marginados de los puestos de poder político y administrativo. La alta burocracia estaba reservada, sin excepción, para los enviados directos de la metrópoli, hombres que llegaban sin conocer la realidad local y partían enriquecidos.
Esta tensión entre la élite local que gestionaba la realidad y la burocracia que ejercía el poder legal se convirtió en el motor silencioso de la futura disidencia. El orgullo de ser dueños de ese suelo, el orgullo de haber sobrevivido a 3 siglos de guerra de Arauco, empezó a gestar una identidad nueva y propia. La vida giraba en torno a la hacienda, una estructura que era a la vez unidad productiva, castillo defensivo y centro de poder social para los terratenientes locales. A principios del siglo XVIII, la llegada de la dinastía Borbón al trono español trajo consigo reformas radicales de centralización imperial. Estas medidas buscaban optimizar la administración, aumentar los impuestos y tratar a las colonias como meras fuentes de ingreso, debilitando la autonomía de las élites criollas. Las reformas borbónicas, aunque racionalizaron la administración, exacerbaron la frustración interna de la élite criolla de Santiago y Concepción. Abrir el comercio trajo una competencia externa que afectó a las producciones locales y limitó las oportunidades de los criollos en la ya incipiente y envidiada burocracia real. La tensión se movió del campo de batalla, abierto en el sur, a las intrigas políticas dentro de la capital. La lucha ya no era solo contra el indómito, era contra la metrópoli que desconocía sus sacrificios y limitaba su ascenso, tratando a los criollos como ciudadanos de segunda clase en su propia y sufrida tierra. El evento catalizador para la fractura final no vendría de la propia Araucanía ni de una revuelta interna bien planeada, sino de la convulsión europea. Cuando Napoleón Bonaparte invadió España y depuso al rey Fernando VII en 1808, el cable de mando que unía esta provincia aislada al centro imperial se rompió irreversiblemente. El vacío de poder generado obligó a los criollos a tomar decisiones impensables, a cuestionar la cadena de mando que había definido sus vidas durante 3 siglos de lealtad absoluta. La lealtad al rey cautivo se enfrentaba ahora a la oportunidad peligrosa de un autogobierno inmediato, sin la supervisión del distante monarca. La pregunta que flotaba en el ambiente era aterradora. Si el rey estaba prisionero de los franceses, ¿quién gobernaba legítimamente este vasto territorio? ¿Los virreyes y burócratas? ¿O la gente que había defendido y trabajado la tierra con su propio sudor? La élite que se sentía dueña legítima de la Capitanía General de Chile. La respuesta se formalizó en un cabildo abierto, una reunión de emergencia de la élite de Santiago en septiembre de 1810, cargada de subtextos y miedo. El objetivo declarado era organizar una junta de gobierno para preservar el reino, pero el objetivo subconsciente era agarrar las riendas del poder para siempre, cueste lo que cueste. El 18 de septiembre de 1810, la Junta de Gobierno se instaló, marcando el primer paso titubeante hacia una soberanía que todavía temían nombrar en voz alta. No fue un grito de independencia total, sino un temblor administrativo que inauguró una década de sangre, traición y la brutalidad de la guerra civil inevitable. La creación de la Junta de Gobierno en Santiago no fue el fin de la dependencia, sino el inicio de una escalada. Los criollos, divididos en su propósito, pronto revelaron la fragilidad de su unidad ante la amenaza real de un conflicto interno. Algunos querían solo autonomía dentro del imperio, mientras que una facción más joven y radical apuntaba directamente a la separación total. El gran arquitecto de este empuje radical fue José Miguel Carrera, un joven y carismático militar que regresó de España imbuido de ideas revolucionarias y un desprecio absoluto por la timidez de los viejos oligarcas. Para Carrera, la oportunidad no era preservar el reino, sino fundar una república inmediatamente, sin negociaciones. A través de sucesivos golpes de Estado internos, Carrera tomó el control total, disolviendo el Congreso y estableciendo una dictadura de facto que buscaba acelerar la metamorfosis del país. Sus acciones eran rápidas y a veces temerarias, tratando de imponer símbolos y estructuras republicanas en una sociedad profundamente tradicional y aún muy leal a la corona.
Las reformas de Carrera fueron un desafío directo a la metrópoli, incluyendo la creación de instituciones propias, la bandera nacional y la ley de libertad de vientres. Eran declaraciones de independencia disfrazadas de gestión local, provocando la furia de los realistas, aquellos que no estaban dispuestos a romper el juramento al rey cautivo. El conflicto dejó de ser político y se transformó en guerra abierta, civil en su naturaleza y fratricida en su ejecución. La lealtad al rey era aún poderosa, especialmente en el sur, donde la cercanía con el virreinato del Perú alimentaba un foco de resistencia militar formidable, listo para sofocar la rebelión en ciernes con sangre. El virrey del Perú, sintiéndose el único garante del orden imperial, envió tropas de élite para aplastar la insurrección chilena, calificándola de traición imperdonables. La guerra se trasladó a los campos del Maule y Chillán, en una sucesión de batallas brutales donde los criollos luchaban contra sus antiguos aliados y vecinos peninsulares. La llamada Patria Vieja, el primer intento de soberanía, fue un periodo de intenso aprendizaje militar y de errores estratégicos carísimos. Las luchas internas entre los propios líderes revolucionarios, especialmente la rivalidad visceral entre Carrera y Bernardo O'Higgins, debilitaron fatalmente la causa en el momento más crucial. Bernardo O'Higgins, hijo ilegítimo de un exvirrey y militar pragmático, representaba una facción más moderada, pero igualmente comprometida con la soberanía. Su enfrentamiento con el impetuoso Carrera se convirtió en un subdrama de la guerra civil, dividiendo recursos y voluntades que deberían haber estado unidas ante el enemigo realista. El punto de inflexión fue la batalla de Rancagua en 1814, un asedio que se convirtió en una trampa militar de la cual O'Higgins no pudo escapar. Fue una derrota total para las fuerzas independentistas, una carnicería que marcó el fin de la Patria Vieja y el retorno brutal del control absoluto del imperio. Miles de criollos huyeron cruzando los Andes en un éxodo desesperado, buscando refugio en la provincia de Mendoza, del otro lado de la cordillera. Este exilio forzoso transformó a los líderes derrotados en una legión de conspiradores, decididos a regresar a su tierra, pero ahora con una determinación renovada y una sed de venganza política. La reconquista española fue despiadada, marcada por la represión y la purga política de todos los sospechosos de separatismo. Los gobernadores realistas, como Mariano Osorio y Casimiro Marcó del Pont, impusieron un régimen de terror, buscando borrar cualquier rastro de la breve experiencia de autogobierno. Este periodo de restauración monárquica, lejos de apagar el fuego independentista, lo avivó con el combustible del resentimiento y la humillación. Los abusos y la arrogancia de los burócratas realistas transformaron a los criollos moderados, que solo querían autonomía, en patriotas radicales que exigían la ruptura definitiva. Mientras tanto, en Mendoza, O'Higgins y sus camaradas encontraron un aliado formidable y ambicioso, José de San Martín, el visionario militar argentino que planeaba una ofensiva continental para liberar el sur de América. San Martín entendió que la clave de la independencia de América no estaba en el Río de la Plata, sino en cruzar los Andes y atacar el bastión realista del Perú. Para ello, era imprescindible liberar Chile primero, usándolo como base logística y como trampolín marítimo para el ataque final. San Martín y O'Higgins forjaron el Ejército de los Andes, una fuerza combinada y multinacional de casi 5.000 hombres, entrenados bajo el secreto y la disciplina férrea del militarismo prusiano. La hazaña de cruzar los Andes en el verano de 1817 fue un logro logístico épico, comparable a las campañas de Aníbal o Napoleón, en términos de desafío geográfico y climático. El ejército de los Andes superó pasos de casi 4.000 metros de altura, arrastrando cañones, municiones y miles de animales de carga. El impacto psicológico de esta irrupción fue demoledor para las fuerzas realistas chilenas, que esperaban una defensa frontal en el paso más obvio.
San Martín, usando múltiples columnas de ataque, obligó a los españoles a dispersar sus fuerzas, diluyendo su capacidad defensiva en el momento de la verdad definitiva. La batalla decisiva ocurrió en Chacabuco, en febrero de 1817, donde la disciplina del ejército de los Andes se impuso a la desesperación realista. Fue una victoria aplastante, abriendo el camino para la entrada triunfal de San Martín y O'Higgins en Santiago, el mismo lugar que habían abandonado humillados 3 años antes. Bernardo O'Higgins fue nombrado director supremo, asumiendo la responsabilidad inmediata de consolidar una independencia que era aún una promesa frágil y costosa. La guerra no había terminado. Los realistas aún controlaban el sur y el mar, y el virrey del Perú estaba listo para enviar refuerzos por vía marítima para revertir la situación. El momento culminante de la tensión llegó en 1818, cuando el ejército real del Perú desembarcó y logró sorprender a las fuerzas patriotas en cancha. Rayada, destrozando su moral con un ataque nocturno y casi desintegrando el ejército libertador en un solo golpe traicionero y brutal. El pánico se apoderó de Santiago, donde la población temía la inminente y sangrienta vuelta del régimen realista. La supervivencia de la independencia pendía de un hilo finísimo, de la capacidad de O'Higgins y San Martín para reagrupar los restos dispersos y jugarse el todo por el todo en un último y definitivo campo de batalla que decidiría el destino final de la nación. El terror en Santiago era palpable. La derrota de Cancha Rayada se sintió como una repetición fatal de Rancagua, el preludio de un nuevo y más sangriento periodo de reconquista. Las columnas realistas avanzaban hacia la capital con una velocidad implacable, buscando aprovechar la desorganización de los patriotas para asestar el golpe definitivo. San Martín y O'Higgins entendieron que no podían permitirse el lujo de una retirada estratégica, pues eso significaría perder la confianza de la población y el momentum político crucial de la liberación. El destino de la independencia se jugaría en la siguiente confrontación, una batalla que tenía que ser rápida, decisiva y total. El 5 de abril de 1818, en el llano de Maipú, al sur de Santiago, ambos ejércitos convergieron para la confrontación final. Los patriotas, a pesar de su reciente derrota y la confusión, habían logrado reorganizarse bajo el mando de San Martín, un estratega que sabía explotar las debilidades del enemigo en el campo abierto. Maipú no fue una escaramuza, fue una carnicería total, una de las batallas más decisivas de la Guerra de Independencia suramericana. La caballería de O'Higgins y la infantería disciplinada de San Martín rompieron el centro realista y diezmaron sus filas, capturando a la mayoría de sus comandantes en una victoria aplastante y absoluta. La victoria de Maipú consolidó la independencia chilena de facto, aunque la lucha en el sur y en el mar continuaría por varios años. San Martín pudo finalmente enfocarse en su objetivo mayor, la liberación del Perú, un proyecto que requería la formación de una marina de guerra y una expedición costosa. O'Higgins se quedó al mando del naciente país, ahora como director supremo indiscutible, enfrentando el desafío formidable de construir un Estado a partir de los escombros de la guerra civil. Su gobierno fue de urgencia y de necesidad, con la firmeza de un militar que odia el desorden y que priorizaba la eficiencia sobre la democracia prometida. El nuevo director supremo impulsó reformas estructurales, organizando el Ejército Nacional, estableciendo la primera bandera y escudo oficiales y creando una infraestructura educativa y portuaria vital para la nueva república. Su visión era la de un país moderno, centralizado y con proyección marítima. Sin embargo, su estilo de gobierno, autoritario y apoyado en sus antiguos camaradas militares, comenzó a generar resentimiento entre la vieja oligarquía criolla que lo había apoyado. Habían cambiado el yugo del rey por la mano dura de un director supremo que actuaba con la misma soberbia centralista.
O'Higgins intentó forzar la modernización social, enfrentándose a la Iglesia, a los terratenientes y a la poderosa aristocracia de Santiago. Sus reformas, aunque necesarias, fueron percibidas como amenazas a los privilegios ancestrales de una élite que esperaba el regreso a su poder político tradicional tras la independencia. El resentimiento se hizo más agudo con la persecución de sus antiguos rivales políticos, especialmente los hermanos Carrera. José Miguel y sus hermanos fueron ejecutados en Mendoza, un acto que muchos atribuyeron a la instigación de O'Higgins, manchando su legado con la sombra de la traición y la purga política necesaria. La impopularidad creció hasta volverse incontrolable. O'Higgins, aislado y sin base política, más allá del ejército que lo respaldaba, se vio obligado a abdicar a principios de 1823, presionado por un golpe de Estado liderado por la aristocracia y el influyente general Ramón Freire. La salida de O'Higgins marcó el inicio de un periodo de profunda inestabilidad política, conocido como la anarquía. El país, libre del Imperio Español, se encontró inmediatamente sumido en una lucha de facciones donde liberales y conservadores se disputaban violentamente el control del recién nacido Estado. Durante 7 años, las constituciones se sucedieron unas a otras con una velocidad ridícula, cada una intentando imponer un modelo de país que no encajaba con la realidad fragmentada y regionalista. La falta de consenso paralizó la administración y profundizó el caos financiero, drenando las arcas públicas. El ejército, que debería haber sido el garante del orden, se convirtió en el árbitro del poder, con caudillos militares imponiendo su voluntad a través de revueltas y pronunciamientos. La fragilidad de la joven república era evidente y el fantasma de la desintegración política total acechaba constantemente a la capital. La oligarquía chilena, la misma que había derrocado a O'Higgins, se horrorizó ante el desorden y el avance de ideas liberales consideradas demasiado peligrosas y caóticas. Esta élite conservadora deseaba el orden a cualquier costo, incluso si eso significaba sacrificar la incipiente democracia que apenas se estaba gestando. El fin de la anarquía llegó con la irrupción de un hombre que no era militar ni intelectual, sino un comerciante pragmático de Valparaíso, dotado de una visión implacable de la disciplina social. Su nombre era Diego Portales y entendía que el país necesitaba un orden duro, no un debate constitucional inútil. Portales no buscaba el poder formal para sí mismo. Él era el titiritero detrás del trono, el verdadero poder en las sombras que orquestó la victoria conservadora en la Guerra Civil de 1829, que puso fin al descontrol y estableció un régimen de hierro, pragmático y centralista. El triunfo conservador en Lircay, en 1830, selló el destino del país por las siguientes 3 décadas. Portales impuso un proyecto político basado en la autoridad total del Estado y el sometimiento de todas las instituciones, incluyendo el ejército y la Iglesia, a la ley superior de la República centralizada. La Constitución de 1833, el verdadero monumento a la visión portaliana, institucionalizó el autoritarismo, concentrando el poder en el presidente de la República, electo por votación restringida. Se creó un orden político sólido, pero a costa de la libertad y de la eliminación de toda disidencia real y efectiva. El Estado portaliano no era una dictadura militar personalista, sino un sistema burocrático eficiente y legalista. Un aparato de control social que restauró el crédito, pacificó la administración y otorgó a la élite la estabilidad que tanto anhelaba para hacer negocios. El país tenía orden, pero carecía de alma democrática. El orden impuesto por Portales era un pacto de hierro y silencio. La estabilidad se compró al precio de la libertad política.
El Estado se erigió como una entidad abstracta, superior a los individuos, un aparato implacable que garantizaba la jerarquía social y la primacía de la ley por encima de la voluntad popular o de cualquier caudillo local. Portales, sin ocupar la presidencia, gobernaba a través de la intimidación y la disciplina absoluta, purgando a los militares díscolos y asegurando que la única fuerza armada fuera la leal al Estado central. El miedo a la anarquía, que había marcado la década anterior, fue reemplazado por el miedo al rigor estatal, mucho más predecible. La visión de Portales trascendía las fronteras. Él entendió que la verdadera amenaza al nuevo orden no era interna, sino la posibilidad de que otros países hispanoamericanos, aún inestables, interfirieran en los asuntos internos de Chile. En su mente, el país debía ser una potencia regional, ordenada y respetada a la fuerza. El detonante de la siguiente fase de conflicto fue la creación de la Confederación Perú-Boliviana por Andrés de Santa Cruz, un proyecto que Portales vio como una amenaza directa a la hegemonía comercial y al equilibrio de poder en el Pacífico Sur. Para él, esa unión territorial era un riesgo existencial que debía ser destruido militarmente. Portales empujó al país a una guerra impopular y costosa contra la Confederación, a pesar de la fuerte oposición interna y la falta de entusiasmo en la población. Esta decisión, impulsada por una fría lógica geopolítica, lo convirtió en un objetivo de aquellos que se oponían al autoritarismo y al conflicto innecesario. El precio por su visión se pagó en junio de 1837. Mientras inspeccionaba tropas en Valparaíso, Portales fue emboscado y asesinado por un grupo de militares amotinados, dirigidos por el coronel José Antonio Vidaurre, que buscaban poner fin a la guerra y al régimen de represión política. La muerte de Portales no detuvo la guerra, sino que la transformó en una cruzada moral y patriótica para vengar al mártir del orden. El gobierno conservador, ahora bajo la presidencia de Joaquín Prieto, utilizó el asesinato como un poderoso instrumento propagandístico para justificar la invasión total de la Confederación. La guerra contra Santa Cruz se convirtió en el primer gran conflicto internacional de la joven república, una prueba de fuego para su ejército y su cohesión nacional. Las expediciones militares, costosas y difíciles, culminaron en la victoria chilena de Yungay en 1839, disolviendo por la fuerza la Confederación. La victoria de Yungay tuvo consecuencias profundas. Estableció a Chile como la potencia militar dominante del Pacífico Sur y consolidó un nacionalismo orgulloso, forjado en el campo de batalla y la humillación del vecino. El país había demostrado que su orden era exportable y que no toleraría amenazas a su estabilidad. El periodo conservador, que se extendió hasta 1861, fue la era de los decenios, donde 3 presidentes gobernaron por 10 años cada uno, bajo la misma constitución autoritaria. Fue una época de relativa paz interna, expansión económica y consolidación de las instituciones centralizadas. La oligarquía, que se había enriquecido con el orden portaliano, promovió el desarrollo de la minería, especialmente la explotación de plata y cobre, impulsando a Valparaíso como el puerto principal del Pacífico Sur. La estabilidad política se tradujo directamente en prosperidad para la élite terrateniente y comercial. Pero este orden inmutable y rígido no podía contener eternamente el fermento de las nuevas ideas y el ascenso de una incipiente clase intelectual. Los liberales, reprimidos durante décadas, comenzaron a organizarse, exigiendo reformas constitucionales y una apertura democrática que aliviara el peso del centralismo. El conflicto latente entre el inmovilismo conservador y el empuje reformista liberal finalmente estalló en las revoluciones de 1851 y 1859. Ambos alzamientos fueron brutalmente sofocados por el ejército del presidente Manuel Montt, demostrando que el régimen aún se sostenía por la fuerza. Sin embargo,
Las victorias militares no pudieron detener el cambio social. La presión por la apertura política obligó a los conservadores a ceder gradualmente el poder, pactando con facciones liberales en una transición lenta que marcó el fin de la hegemonía autoritaria de Portales y sus herederos políticos y sociales. El período liberal, que se inauguró en 1861, no fue una ruptura radical, sino una lenta erosión del poder presidencial. Se promulgaron leyes que limitaban la reelección, debilitaban al Ejecutivo y ampliaban las libertades públicas, buscando un equilibrio más democrático. El foco del país se desplazó hacia la expansión territorial en el sur, un proceso que implicaba la ocupación final y violenta de la Araucanía, el viejo fantasma de la frontera. Tras siglos de guerra de baja intensidad, el Estado chileno decidió terminar de una vez por todas con la autonomía mapuche, usando la fuerza militar organizada. Entre 1860 y 1883, el ejército chileno llevó a cabo la llamada Pacificación de la Araucanía, que en realidad fue una campaña de expropiación y represión sistemática. Se construyeron fuertes, se arrebató la tierra y se confinó a los mapuches a reducciones, rompiendo su estructura social ancestral. Esta violenta ocupación abrió enormes extensiones de tierra fértil a la colonización y la agricultura intensiva, resolviendo la vieja cuestión fronteriza a costa de un genocidio cultural y la semilla de un conflicto territorial que persistiría por siglos. Una herida abierta en el sur del nuevo país. Pero la ambición territorial no se detuvo en la Araucanía. La mirada del país, impulsada por la necesidad económica y el orgullo nacionalista, se dirigió hacia el desierto del norte, un territorio inhóspito, pero que ocultaba bajo la arena el mineral que movería las fortunas y la guerra del futuro. El desierto de Atacama, en ese momento bajo soberanía de Bolivia y Perú, contenía vastos yacimientos de salitre, el oro blanco, un fertilizante y componente explosivo de valor estratégico incalculable en el mercado mundial. La codicia por este recurso se convirtió en el motor silencioso de la tensión geopolítica. Las fronteras en el desierto eran ambiguas, mal definidas y sujetas a constantes disputas y tratados que Perú y Bolivia no siempre respetaban. La inversión chilena en las explotaciones salitreras en territorio boliviano creó una bomba de tiempo diplomática y económica, lista para estallar ante la menor provocación, ante el más mínimo impuesto. La Guerra del Pacífico, que estalló en 1879, no fue una guerra de ideologías, sino un conflicto brutal por el control de un recurso estratégico y vital, el nitrato de sodio o salitre. Fue la guerra del oro blanco y reveló la brutalidad con la que las naciones nacientes estaban dispuestas a luchar por el dominio económico en el continente. El detonante fue el incumplimiento boliviano de un tratado de límites y el intento de imponer un nuevo impuesto a la empresa salitrera chilena en Antofagasta. Chile, respaldado por la fuerte inversión privada y la necesidad de proteger sus intereses, declaró la guerra a Bolivia e inmediatamente después a Perú, que tenía un pacto secreto de alianza con los bolivianos. La guerra se libró en dos teatros, el mar y el desierto, ambos escenarios de una dificultad logística extrema. El control de las rutas marítimas era crucial para el transporte de tropas y suministros a través de las vastas y desoladas costas del Atacama. La marina chilena, mejor preparada y entrenada, se impuso en las batallas clave. El combate naval de Iquique, aunque fue una derrota táctica con la pérdida de la Esmeralda, se convirtió en un mito fundacional de heroísmo para Chile, catalizando el fervor nacionalista y asegurando la moral de la guerra. La posterior captura del monitor Huáscar, el acorazado peruano, consolidó la superioridad naval chilena, abriendo el camino para la invasión terrestre. Las tropas chilenas, adaptadas al rigor del desierto y con una logística superior, avanzaron implacablemente hacia el norte.
Las batallas de Pisagua, San Francisco y Tarapacá fueron victorias chilenas que aseguraron la posesión de las provincias salitreras de Bolivia y Perú, pero no detuvieron la voluntad de lucha del enemigo. El ejército chileno llevó la guerra al corazón de Perú, avanzando hacia Lima en una campaña devastadora que culminó con las batallas de Chorrillos y Miraflores a principios de 1881. La capital peruana fue ocupada, un acto de humillación que marcó a fuego la memoria colectiva del país vecino. La ocupación de Lima fue un punto de quiebres. El gobierno peruano se desintegró y la resistencia se dispersó en una guerra de guerrillas en la sierra, prolongando el conflicto en una fase amarga y costosa. Chile había ganado la guerra militarmente, pero la paz se demoraba por la incapacidad de encontrar un interlocutor que firmara la rendición final. Finalmente, el Tratado de Ancón en 1883 selló la victoria chilena. Chile se anexó permanentemente el departamento de Tarapacá, rico en salitre, y obtuvo la administración temporal de Tacna y Arica, sujetas a un futuro plebiscito que nunca se concretaría totalmente, sembrando la semilla de futuras tensiones. Bolivia perdió su salida soberana al Océano Pacífico, quedando convertida en un país mediterráneo, una herida geográfica que hasta hoy impulsa sus relaciones exteriores y su agenda nacional. El conflicto dejó un legado de odio y desconfianza entre los tres países, una pesada carga de rencor histórico. Para Chile, la Guerra del Pacífico fue un triunfo total. El país se enriqueció enormemente con la explotación del salitre, entrando en una era de prosperidad sin precedentes que le permitió modernizar su infraestructura y su ejército, reforzando su imagen de nación excepcional y dominante en la región andina. Sin embargo, el triunfo trajo consigo un cambio estructural peligroso. El Estado chileno se volvió inmensamente dependiente de los ingresos aduaneros generados por el salitre. Esta riqueza fácil, controlada por la oligarquía y el capital extranjero, se convirtió en una maldición económica disfrazada de bendición fiscal. La llegada masiva de capital y la creciente influencia del parlamentarismo, un sistema que debilitaba al presidente y fortalecía al Congreso, llevaron a una nueva forma de inestabilidad. Los viejos conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo, contenidos por portales, resurgieron con violencia inusitada. El presidente José Manuel Balmaceda, un liberal con una visión de desarrollo nacionalista y centralizado, intentó romper la dependencia salitrera y limitar el poder del Congreso. Quería nacionalizar las minas y usar la riqueza fiscal para impulsar obras públicas y la educación, desafiando a la oligarquía y al capital inglés dominante. El conflicto escaló hasta convertirse en una lucha abierta por el control del Estado. El Congreso, representando los intereses de la oligarquía terrateniente y las empresas salitreras británicas y chilenas, se opuso con ferocidad a las políticas centralistas y reformadoras de Balmaceda. La pugna se transformó en la Guerra Civil de 1891. El Congreso movilizó a la Armada para alzarse contra el presidente, mientras que Balmaceda se apoyó en el ejército. Fue un conflicto brutal y corto, donde la riqueza salitrera financió el derramamiento de sangre entre hermanos. La derrota de las fuerzas presidenciales en Concón y Placilla selló el destino de Balmaceda. El presidente, acorralado y humillado, se refugió en la legación argentina en Santiago, donde se suicidó el 19 de septiembre, un día después de entregar el mando, en una trágica nota que denunciaba la traición de la oligarquía. La victoria del Congreso inauguró la era del parlamentarismo, un sistema que se extendió por 3 décadas y que fue un desastre de ineficiencia y fragmentación política. El poder real residía en un Congreso dividido en múltiples facciones, donde la corrupción y el clientelismo político campaban a sus anchas. Bajo el régimen parlamentario, los gabinetes ministeriales caían con una regularidad ridícula, paralizando la capacidad de gobernar y la implementación de políticas a largo plazo.
La oligarquía, a través del Congreso, aseguraba sus intereses, mientras que el país, financiado por el salitre, vivía en una burbuja de riqueza aparente y profunda desigualdad social. La era del parlamentarismo fue una mascarada de democracia, un periodo de riqueza superficial donde la élite ejercía el poder de forma irresponsable, mientras las masas populares vivían en una miseria creciente. La riqueza del salitre no se tradujo en desarrollo social, sino en una consolidación obscena de la desigualdad económica y la injusticia. El país creció económicamente, pero esa prosperidad se concentró en Santiago y Valparaíso, dejando al resto de la nación sumida en el atraso y la pobreza extrema, especialmente en los centros mineros del norte. Las condiciones laborales en las oficinas salitreras eran infrahumanas. Caldo de cultivo para la revuelta social. El sistema parlamentario, con su rotación constante de gabinetes y su incapacidad para generar leyes sociales, demostró ser un mecanismo perfecto para evitar el cambio, manteniendo el statu quo que beneficiaba a la clase dominante. La política se convirtió en una danza de intrigas palaciegas, lejos de las necesidades reales del pueblo. La crisis social se hizo insostenible a principios del siglo XX. Las huelgas obreras se multiplicaron, exigiendo salarios justos, mejores condiciones de vida y el fin de la explotación patronal, encontrando como respuesta una represión brutal y sistemática por parte del Estado, siempre al servicio del capital. El punto más oscuro de esta represión fue la matanza de Santa María de Iquique en 1907. Miles de obreros salitreros, reunidos en la escuela de Iquique, fueron masacrados por el ejército bajo órdenes del gobierno, un evento que grabó el trauma de la lucha de clases en la conciencia colectiva. La incapacidad del régimen oligárquico para manejar la cuestión social y su profunda decadencia moral erosionaron la confianza en el sistema. Los partidos tradicionales perdieron credibilidad y el escenario estaba listo para la irrupción de nuevas fuerzas políticas que prometían justicia y la reestructuración completa del Estado. El colapso final de este sistema anacrónico se aceleró con la elección de Arturo Alessandri Palma en 1920. Alessandri, un político carismático apodado el León de Tarapacá, prometió una nueva constitución y la defensa de los intereses populares, desafiando abiertamente a la vieja guardia parlamentaria. Su elección fue un terremoto político, reflejando el hartazgo de las clases medias y obreras con la corrupción y el inmovilismo. Sin embargo, Alessandri se encontró paralizado por un Congreso que aún poseía el poder de veto, impidiendo la aprobación de cualquier reforma social significativa que amenazara el orden establecido. El estancamiento político se resolvió, como siempre en este país, por la intervención militar. En 1924, un grupo de oficiales jóvenes, molestos por la miseria y la parálisis del Congreso, irrumpieron en el hemiciclo con sables desenvainados, forzando la aprobación de las leyes sociales que la oligarquía había bloqueado. Este golpe de estado técnico, conocido como el ruido de sables, puso fin al parlamentarismo y devolvió el poder al presidente Alessandri, pero con una advertencia ominosa. Los militares habían probado el poder y no estaban dispuestos a devolverlo totalmente a los civiles. Si el desorden continuaba, la inestabilidad continuó su espiral descendente. Alessandri, incapaz de mantener el control sobre los militares reformistas y ambiciosos, fue depuesto y exiliado. El verdadero poder pasó a manos de un joven y enigmático coronel, Carlos Ibáñez del Campo, un hombre con una profunda vocación por el autoritarismo y la eficiencia. Ibáñez del Campo, desde la sombra y luego como presidente, gobernó con mano de hierro a finales de los años 20, estableciendo una dictadura suave, pero efectiva, que restauró el orden y promovió grandes obras públicas financiadas aún por la riqueza salitrera, que ya mostraba signos de agotamiento estructural. El golpe de gracia a la economía del país no fue político, sino internacional.
La Gran Depresión de 1929 hizo colapsar la demanda mundial de salitre, cuyo mercado ya estaba siendo superado por el nitrato sintético alemán. De la noche a la mañana, el motor financiero de Chile se apagó por completo. El colapso económico fue catastrófico. El país se sumió en el desempleo masivo, el hambre y el caos social, perdiendo cerca de un 80% de sus ingresos fiscales en un solo año. Chile se convirtió en el país más afectado por la depresión a nivel mundial, una humillación económica sin precedentes. La dictadura de Ibáñez, sin recursos para sostener su ambicioso proyecto, se desmoronó bajo el peso de las protestas y la bancarrota. En 1931, Ibáñez tuvo que renunciar, dejando un vacío de poder que sumió al país en un periodo aún más surrealista y breve, conocido como el caos de la anarquía post-depresión. Durante un año, el país experimentó una sucesión vertiginosa de golpes de Estado, juntas de gobierno y experimentos políticos radicales. Se fundó y se derrumbó la efímera República Socialista, un intento de tomar el poder por la fuerza que duró solo 12 días, reflejando la desesperación política y la extrema polarización del ambiente. El retorno al orden constitucional, aunque frágil, se produjo con la vuelta de Arturo Alessandri en 1932. Su segundo mandato fue conservador y pragmático, enfocado en restaurar la economía, renegociar la deuda externa y contener el descontento social con una mezcla de represión y asistencia mínima. El país se vio obligado a mutar, a dejar atrás la dependencia del monocultivo salitrero y a buscar un nuevo motor de desarrollo interno. Se inicia la industrialización por sustitución de importaciones, un cambio de paradigma económico que buscaba crear una industria nacional fuerte y reducir la vulnerabilidad externa, un esfuerzo titánico y costoso. La reconstrucción posdepresión fue lenta y dolorosa, pero impuso un nuevo pacto social y político. La vieja oligarquía terrateniente cedió terreno frente a la creciente influencia de las clases medias y los partidos ideológicos con arraigo popular, especialmente aquellos de izquierda y centro reformista. El periodo que siguió, desde 1938 hasta 1970, estuvo marcado por la hegemonía de los gobiernos del Frente Popular y la Alianza Democrática, una era conocida como la de los gobiernos radicales. Esta fue una época de estabilidad democrática relativa, pero de intensa polarización ideológica. El Estado asumió un papel fundamental en la economía, impulsando la Corporación de Fomento de la Producción, la Corfo, una herramienta de inversión estatal para construir las bases de la industrialización. Nació la industria siderúrgica, eléctrica y petrolera, controladas por el Estado, buscando la independencia tecnológica. Sin embargo, el progreso económico no resolvió la eterna cuestión social. La inflación se volvió un flagelo crónico, minando el poder adquisitivo de los trabajadores, y la reforma agraria, el gran tema pendiente, fue postergada por el temor de los partidos de centro a enfrentar la resistencia de los grandes propietarios rurales. La política chilena se sofisticó y se radicalizó. Surgieron figuras de gran estatura intelectual y oratoria, pero el espectro político se dividió en 3 tercios inamovibles: una derecha conservadora, un centro reformista y una izquierda cohesionada en el socialismo y el comunismo, cada uno con una visión incompatible del futuro del país. A finales de los años 60, el centro político, liderado por Eduardo Frei Montalva de la Democracia Cristiana, intentó un camino intermedio, la llamada Revolución en Libertad. Su objetivo era realizar las reformas sociales pendientes, especialmente una limitada reforma agraria y la chilenización del cobre, sin romper la estructura democrática. Frei avanzó en la compra de la mayoría de las acciones de las mineras de cobre, el nuevo motor económico del país, a las empresas estadounidenses, en un esfuerzo por recuperar la soberanía sobre el recurso más importante.
Sin embargo, sus reformas no fueron lo suficientemente rápidas ni profundas para satisfacer a la izquierda, ni lo suficientemente cautelosas para calmar a la derecha. La polarización se hizo insostenible. La presión social desde el campo, con tomas ilegales de tierras, y desde las fábricas, con huelgas políticas constantes, creó un ambiente de violencia creciente y de crisis institucional permanente. El camino del centro se agotó en su intento de mediar entre extremos irreconciliables. El clímax de esta polarización se alcanzó en las elecciones presidenciales de 1970. Salvador Allende Gossens, líder de la Unidad Popular, una coalición de socialistas, comunistas y otras fuerzas de izquierda radical, ganó la presidencia con una mayoría simple, apenas el 36% de los votos. Allende era un marxista democrático que prometió una transición pacífica al socialismo, la vía chilena. Su programa incluía la nacionalización total de todas las minas de cobre y bancos, la profundización de la reforma agraria y la construcción de un Estado socialista que cambiaría radicalmente la estructura de poder en el país. La presidencia de Allende, desde 1970 hasta 1973, fue un periodo de tensión máxima, donde la historia pareció acelerarse hasta la velocidad de la luz. Las reformas iniciales fueron muy populares, pero la reacción de la derecha, de Estados Unidos y de los poderes económicos fue inmediata y feroz. La nacionalización total del cobre, aprobada por unanimidad en el Congreso, fue vista por Washington como un acto de agresión, desatando una guerra económica encubierta. El gobierno de Richard Nixon y Henry Kissinger activó operaciones para desestabilizar la economía y crear un ambiente propicio para un golpe de Estado. El país se desintegró en una guerra de trincheras ideológicas. Las calles se llenaron de marchas y contramarchas, de paros de camioneros financiados desde el exterior, de desabastecimiento artificial y de una inflación galopante que pulverizó el valor de la moneda y la estabilidad de la clase media. El caos económico se unió al caos político y social. Los grupos paramilitares de derecha e izquierda se enfrentaron violentamente en las calles, mientras que el gobierno de Allende perdía el control sobre la propia Unidad Popular, con facciones radicales exigiendo una aceleración revolucionaria y la toma del poder por la fuerza. En el verano de 1973, la crisis se había vuelto terminal. El Congreso, controlado por la oposición, declaró al gobierno de Allende inconstitucional, un acto simbólico que validaba la intervención militar. La democracia chilena, considerada la más estable de América Latina, pendía de un hilo gastado. El 11 de septiembre de 1973, la tragedia se hizo carne. La junta militar, encabezada por el comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet Ugarte, lanzó un golpe de Estado brutal, atacando el Palacio de la Moneda. Allende, atrapado, se negó a rendirse y murió defendiendo su cargo, marcando el fin de la vía chilena. El golpe inauguró 17 años de dictadura militar, un régimen de terror y represión sistemática que buscó purgar el país de cualquier vestigio de marxismo y socialismo. El costo humano fue incalculable, con miles de muertos, desaparecidos y torturados, una herida que dividió a la nación en dos bandos irreconciliables. La junta militar impuso un nuevo modelo económico, radicalmente neoliberal, bajo la guía de economistas formados en Chicago. Las empresas estatales fueron privatizadas, los aranceles eliminados y el mercado se abrió de forma drástica, transformando a Chile en un laboratorio de la economía de libre mercado. Este modelo, aunque generó un crecimiento económico impresionante y estabilizó la inflación, profundizó la desigualdad social y desmanteló gran parte de la estructura estatal construida en el siglo XX. El orden se impuso, pero a través de la supresión total de la libertad y el debate político abierto.
La dictadura, después de una crisis financiera severa en 1982, logró sobrevivir y se legitimó parcialmente a través de la Constitución de 1980. Sin embargo, la presión internacional y el resurgimiento de la oposición civil obligaron a Pinochet a someter su continuidad a un plebiscito nacional en 1988. El plebiscito del no, donde el 56% de los votantes rechazó la continuidad de Pinochet, fue el inicio del retorno a la democracia. No fue un acto de revolución, sino de negociación, donde el dictador aceptó el resultado bajo la amenaza de la fuerza y con la promesa de mantener su influencia como comandante en jefe del ejército. En 1990, Patricio Aylwin, un demócrata cristiano, asumió la presidencia, inaugurando la transición a la democracia. El país había sobrevivido a la dictadura, pero se encontró con una democracia tutelada, con Pinochet aún libre y con un sistema institucional que mantenía muchas de las salvaguardas autoritarias de la dictadura. Un legado complejo. La nación, marcada por la experiencia del horror y el colapso ideológico, se centró en la estabilidad económica y el consenso político, en la promesa de que el pasado no se repetiría jamás, incluso si eso significaba aplazar la justicia y olvidar, al menos superficialmente, las profundas divisiones que la habían definido desde su brutal origen.